Hola cimarrones, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Espero que se le hayan pasado increíble en estas que fueron sus vacaciones, ya que la siguiente semana iniciaremos clases aquí en nuestra casa UABC. Valeria, ¿cómo estás? Hola Víctor, me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Es un gusto estar contigo nuevamente presentando el programa del día de hoy. Y hola a todos ustedes que nos ven desde casa. Hoy estamos aquí para darle la bienvenida a nuestros nuevos cimarrones que acaban de concluir su semana de inducción y que mañana inician oficialmente sus clases como estudiantes universitarios. ¡Qué emoción!, ¿verdad, Víctor? Claro que sí, Valeria. Nosotros ya pasamos por los cursos de inducción y es muy importante para cada uno de nosotros. Es por ello que en el programa del día de hoy te hablaremos lo que los alumnos de nuevo ingreso vivieron en estos cursos. Comencemos con Sensor UABC. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva se basa en el consenso, cuidado y diálogo de los sentimientos y las emociones de un individuo hacia otro. A continuación hablaremos un poco más sobre el tema con el psicólogo Óscar Siqueiros. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar Siqueiros y soy maestro en la Universidad Autónoma de Baja California. Llevo aquí trabajando aproximadamente, casi 9 años y me he desempeñado en las áreas de orientación educativa y psicopedagógica, tanto como coordinador como responsable de unidades académicas, así como maestro de asignatura en la Facultad de Medicina y Psicología y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, las emociones son unos procesos complejos que se dan de manera relativamente sencilla, por así decirlo, en cuestión de que son reacciones que tenemos tanto de manera fisiológica como conductual, así como psicológica, a diferentes situaciones que nos pasan. En pocas palabras, es aquello que llegamos a sentir cuando un acontecimiento sucede. Las emociones en general tienen funciones tanto adaptativas como emocionales, ¿no? Dependiendo de la situación que se presente, pues uno va a reaccionar de esa manera y lo idóneo es que pueda reaccionar con la emoción acorde a la situación, así como también en una cuestión motivacional, pues las emociones son aquellas que nos van a hacer que tengamos esta intencionalidad o este empuje de llevar a cabo ciertas acciones, ¿no? Las emociones usualmente las más básicas, según algunos autores, pues vienen siendo las que vieron en esa película de Disney, ¿no? Que viene siendo la alegría, la tristeza, el enojo, el disgusto. Lo pueden encontrar de diferentes maneras: disgusto, aversión, otros sinónimos, ¿no? El miedo, la ira, y hay quienes incluso agregan la sorpresa. Estas emociones, pues como les decía, tienen una función adaptativa en la cual pues la función es que si yo me siento si yo estoy viviendo una situación que me puede generar o interpretar yo de cierta manera que puede ser nociva para mí, a lo mejor reacciono de manera enojada, de manera triste, con miedo, etcétera. Entonces vamos a poner un ejemplo: si yo tengo un león enfrente de mí, si yo no sintiera miedo, mi cuerpo no se activa para salir corriendo, que muy probablemente no pueda salir corriendo si el león está enfrente, me va a comer, pero eso es principalmente la función. Si yo me llego a sentir triste en algún momento, lo que me hace es poder reflexionar sobre aquello que me hizo sentir mal y tratar de aprender de esa situación. Si yo necesito defenderme en algún momento determinado, pues me siento enojado y pues recordemos que nosotros somos catalogados como animales. Los animales también tienen emociones, por ende, en una situación amenazante, si yo me estoy lo suficientemente enojado, yo puedo tomar la decisión de automáticamente defenderme de alguien más, ¿no? Así como también si yo experimento algo que me causa mucho placer, que me hace sentir sumamente bien, eufórico, pues experimento la alegría, y lo que hace esta emoción es que yo quiera volver a repetir estos momentos o estas situaciones que me generan este gran bienestar y esta gran felicidad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esas son las emociones.
Bienvenidos de nuevo, cimarrones. La Universidad Autónoma de Baja California ofrece un curso de inducción a sus estudiantes de nuevo ingreso como un espacio necesario para la reflexión sobre el compromiso que adquieren como estudiantes universitarios. Esto me parece muy importante, ya que nos enseñan la responsabilidad en nuestro proceso de aprendizaje. Y no solo es eso, Valeria. Cada uno de nosotros recordamos lo que fue nuestra semana de inducción, en donde se nos presentaron los valores que nos identifican como cimarrones. Así es también como la integración a la vida universitaria. Así es, Víctor. Justamente estamos presenciando un curso de inducción. Seguimos con Sensor UABC. El término de emociones negativas es un tanto controversial dentro del gremio de los psicólogos, en el sentido de que dependiendo del autor que uno tome, pues va a encontrar que unos dicen no existen las emociones negativas, son emociones y no más, ¿no? ¿Por qué? Por esta cuestión de que las emociones tienen una utilidad en general. Sin embargo, hay otros autores, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos se escucha mucho las palabras por algunos psicólogos, así como por la Asociación de Psicología Americana, que se usa el término de negative emotion, ¿no? O emoción negativa. Entonces está como una pequeña controversia, ¿no? Entonces, más bien para que pueda quedar más claro esta especificación, vamos a usar como aquellas emociones que suelen presentarse en momentos que nos desagradan y aquellas que nos agradan. Entonces, para tomar como las que nos desagradan, pues usualmente asociamos la tristeza, el enojo, el miedo y el disgusto o la aversión, ¿no? Entonces, primero pues hay que entender que por algo se están presentando este tipo de emociones. La pregunta aquí es ¿a qué nivel se tienen que presentar para que nos estén causando conflicto? Es decir, no tiene nada de malo que si se murió mi perrito, que si salí de la escuela y ya no voy a ver a mis amigos, yo me sienta triste y empiece a llorar, a diferencia de que yo tengo un problema que constantemente se está presentando o que ya pasó hace mucho tiempo y yo siga experimentando tristeza, ¿no? O que esa tristeza que yo siento en determinado momento no me deje funcionar en mi medio ambiente o en mi funcionalidad de día a día, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve un problema. ¿Cómo las podemos, qué podemos hacer? Pues bueno, empezar a identificar o tratar de racionalizar como seres humanos, porque esa es la diferencia entre los animales y nosotros, la razón. Los animales van a actuar por instinto con sus emociones, nosotros podemos tratar de interpretarlas, como había dicho, hay un componente psicológico-conductual de por qué está pasando esto, si realmente lo que está sucediendo en determinado momento es, digamos que racional en comparación con la manera que yo estoy actuando de manera emotiva, ¿no? Es decir, si a lo mejor yo tengo una exposición y las exposiciones me causan mucha ansiedad y entonces en ese momento yo siento mucho miedo, pues a qué grado el sentir ese miedo constantemente me está causando problemas o un desagrado que no me deja funcionar, ¿no? Puede ser un factor que influye en el sentido de que no precisamente por ser más inteligente emocionalmente vas a tener un mejor desempeño académico y no por tener un mejor desempeño académico vas a ser emocionalmente más inteligente. Sin embargo, hay circunstancias dentro de las cuestiones académicas que el tener una buena inteligencia emocional te va a permitir tener un mejor rendimiento. Vamos a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que se preocupa, pero llega al grado nada más de preocupación, donde te ocupas con anterioridad de aquello que tienes que hacer, pues eso te ayuda a activarte y hacer las cosas de manera adecuada en tiempo y forma y no tener que estar angustiado porque las cosas no vayan a salir. A diferencia de que si tú eres una persona que está no preocupado sino angustiado, pues vas a estar sufriendo,
tu organismo va a estar sintiendo como que lo que viene a continuación es una amenaza. Al sentirte amenazado vas a querer reaccionar con cierto miedo. Al actuar con miedo, pues se va a activar tu cuerpo, va a aumentar tu presión sanguínea, tu foco de atención va a estar en la amenaza, te vas a sentir tenso, tu energía se va a desgastar o se va a concentrar principalmente en eso y luego va a causar un desgaste, por ende no vas a poder rendir adecuadamente. Entonces lo que pudieras hacer, no sé, vamos a poner un ejemplo medio absurdo, si tú puedes redactar sin ningún problema 10 páginas en 5 horas, si tú estás demasiado tenso, a lo mejor en esas 5 horas tú ya acabas completamente quemado, hastiado, y eventualmente si tienes otra tarea como los trabajos finales, ya estás, perdón por la palabra, ¿no? Pero ya estás completamente tronado y no puedes tener el mejor desempeño posible porque no pudiste tener un buen manejo de tus emociones en un momento determinado. Entonces, sí afecta el rendimiento, pero hay circunstancias donde lo podemos observar. No va directamente relacionado, pero hay situaciones en las cuales es clave la inteligencia emocional para tener un mejor rendimiento académico. Hoy conoceremos a un nuevo cimarrón que se acaba de integrar a esta nuestra casa UABC. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor, conductor de Sensor UABC. Me gustaría que nos dijeras tu nombre y a qué licenciatura acabas de ingresar. Mucho gusto, Víctor. Mi nombre es Irene Zamorano. Acabo de ingresar a la carrera de Ciencias de la Comunicación. Estoy en mi primer día del curso de inducción. Bueno, este es mi primer día de clases. Llevo apenas unas horas conociendo a mis compañeros, a mis profesores y por supuesto a mi facultad. Y la verdad me siento muy emocionada. No tenía muchas expectativas, pero la verdad es que las han superado por mucho. De verdad me gusta este ambiente, me gustan estas clases que he tenido. Espero que así sea por el resto del semestre y por todo lo que queda de mi carrera universitaria. Muy bien. Platícanos también un poquito cómo esperas que sea tu estancia aquí en UABC. Espero que sea bastante amena. Espero que mis profesores tengan una buena convivencia conmigo, al igual que el resto de mis compañeros. Espero poder aprender lo que necesito para ir a mi campo laboral. Espero que me sirva demasiado. Muy bien, fascinante. Es muy bonito que nos cuentes estas experiencias. Muchas gracias. Te deseo todo lo mejor en esta tu carrera. Amigos, continúen viendo Sensor UABC. Al yo lograr ser un cimarrón, me siento muy orgullosa y feliz de todo lo que he logrado. Me emociona mucho conocer nuevas personas y ver cómo trabajan los maestros, ver en qué cómo me voy a sentir cómoda y en qué podría mejorar más. Lo que yo espero de mi vida universitaria es tener buenas experiencias y salir con muy buenos conocimientos, tanto amigos también. Yo escogí UABC porque fue una de las universidades que más me recomendaron, especialmente mi mamá, quien trabaja aquí y prácticamente me crié aquí, entonces más o menos yo veía y me gustaba mucho y yo decía que de grande quería estudiar aquí. Y también en el trabajo de mi mamá y a veces yo me salía a dar vueltas por toda la universidad y por eso fue como que le agarré mucho cariño. Para poder quedar seleccionada yo estudié muy bien, me preparé mucho y pregunté a varios de mis amigos como los temas más o menos que habría. Mi familia se emocionó mucho, al igual que yo, ya que ellos vieron como todo lo que me preparé y sí fue muy emocionante para ellos y para mí ese como triunfo. A mí sociología me llamó la atención por el plan de estudios y porque se me hizo una carrera muy interesante y ya siento que mi único reto sería ver en qué podría trabajar a un futuro en el área de la sociología. Pues a los estudiantes que quedaron, pues felicidades porque sí fue fácil pero a la vez difícil en cierto modo. Y a los que no quedaron, pues que no se desanimen porque pueden intentarlo las veces que quieran y aún así podrían lograrlo. Elegí
UABC porque escuché que era una de las mejores escuelas del estado y tengo conocidos que están estudiando o que egresaron de esta universidad y los veo con un potencial increíble y me gustaría ser uno de ellos. Lo que me llamó la atención de UABC es en toda la preparación que ellos me pueden dar a mí para poder lograr las metas que yo quiero. No fue difícil para mí entrar a UABC porque me preparé en la preparatoria, justamente, y ya tenía una noción más o menos sobre la facultad en la que iba a entrar, así que me estuve preparando muchísimo y aquí estoy. Para poder quedar seleccionado estuve al pendiente de todas las fechas, estuve atento a todas las redes sociales, estuve atento a lo que escuchaba de alguno de mis amigos que iba a entrar a esta universidad también y poco a poco fui agarrando información para no perderme de nada. Al reaccionar que quedé en UABC no lo puedo creer, porque yo sinceramente estaba con una actitud un poco pésima diciendo no quedé, pero cuando abrí la página y vi aspirante seleccionado fue un mar de lágrimas casi. Lo que siento de ser un cimarrón es mucha tranquilidad. Más que alegría, siento mucha tranquilidad de por fin poder estar aquí y más adelante obviamente veremos qué más emociones me puede dar. Lo que yo espero de esta institución es lograr irme de intercambio a Italia. De hecho es uno de mis sueños, es de hecho creo mi mayor sueño en la vida y si UABC me lo puede dar, lo voy a tomar. Lo que le diría a alguien que quiere entrar a UABC es que se anime, que estudie lo más que pueda, incluso que se llene de información en redes sociales, eso es muy importante hoy en día. Lo que le diría a los estudiantes que lamentablemente no pudieron entrar es de que no se desanimen, vuelvan a intentarlo, vuelvan una y otra vez hasta que logren lo que ustedes quieren. Si en verdad es algo que ustedes aman, no lo dejen ir. Y a los que realmente sí quedaron, felicidades, ahora echarle ganas. Es bien importante tratar de trabajar ese tipo de cuestiones de nuestra inteligencia emocional. Por lo regular yo recomiendo, ¿no? Acércate al departamento de orientación educativa o de psicopedagogía de tu escuela o en determinado momento acude con un especialista, ¿no? En este caso un psicoterapeuta. Las personas que suelen tener un desempeño académico menor en determinado momento pueden llegar a sufrir en una cuestión psicológica o emocional, y eso, si no se trata, se puede convertir en un ciclo vicioso en el cual, pues bueno, la persona va a tener un fracaso y luego puede que tenga otro y luego otro y otro y otro y otro, y entonces le cause un malestar lo suficientemente significativo para que su bienestar psicológico se vea afectado y su funcionalidad y su rendimiento también lo sea, ¿no? Entonces aquí, hablando de una cuestión de motivación, pues lo que hay que ver es que, bueno, las calificaciones no nos definen como seres humanos en nuestra totalidad. Es un ámbito nada más, ¿no? Pero no porque yo saque una mala calificación significa que soy un mal alumno. Si yo soy un mal alumno en determinado momento, no significa que sea en todas las materias, o no significa que yo sea un fracasado, o no significa que eso minimice mi valor como ser humano, etc. Entonces hay que poner las cosas y clarificarlas cada una en su lugar. Aparte, para esta cuestión de la motivación, lo que hay que tratar de ver es, bueno, ¿a qué le atribuimos ese fracaso, por así decirlo, en el momento que sucedió, ¿no? Hay cosas que dependen de mí, hay cosas que no dependen de mí. ¿Qué tal que saqué un 5 en el examen porque llegué barrido súper tarde, porque en Tijuana se hace el tráfico y el profe no me dejó hacer el examen con el tiempo que tenían mis compañeros? Nada más tenía 20 minutos para acabar el examen y solo pude contestar todas bien, pero nomás la mitad, y entonces tengo un 5, ¿no? Entonces eso hace que yo repruebe, y yo me siento mal por haber reprobado, pero no estoy analizando todos los elementos que están de por medio. Si a lo mejor yo tuve un
pariente que tuve que cuidar o alguien que estaba enfermo y no pude estudiar lo suficiente, tampoco eso me va a hacer un fracasado, son circunstancias. Y lo que hay que tratar de hacer es que a los estudiantes no se fijen en su desempeño, sino que se fijen en su nivel de dominio. No se fijen en que la calificación es lo más importante, sino lo que se aprende, y que más allá de la recompensa extrínseca, que es el obtener un 10 en la boleta, que sea el aprendizaje y el placer de estudiar lo que nos mueve y nos motive a poder alcanzar nuestras metas. En este caso, no el 10, sino un aprendizaje mucho más significativo. Vaya, la vida cotidiana es bastante exigente y difícil, y sobre todo en el contexto como lo es aquí en nuestra ciudad, ¿no? Es difícil ser un estudiante universitario y no tener que viajar de 2 a 3 horas diarias de camino de la escuela a la casa. Muchos de nosotros, por la situación económica, pues hemos tenido que trabajar y estudiar. Las horas que pasamos fuera, las exigencias de nivel universitario, más las exigencias que podemos tener en nuestra vida personal, pues realmente son bastante complicadas, ¿no? Entonces, tener un bienestar o una salud mental no es tan sencillo. Sin embargo, es esencial que la tengamos, y la inteligencia emocional la podemos ir desarrollando, bueno, primero que nada, entendiendo sus componentes. Número 1, un autoconocimiento. ¿Qué significa esto? Que yo identifique mis emociones, identifique cómo me siento en un momento determinado, y ver en qué momentos puedo ser más o menor eficaz, ¿no? Entonces, al identificar eso, puedo saber cómo me estoy sintiendo en determinado momento, y así también empezar a saber cómo puedo actuar. Y para eso va otro componente, que es la autorregulación, ¿no? Cómo yo controlo o tengo una noción o buen manejo de cómo siento, cómo pienso y cómo voy a actuar, y cómo le saco provecho a ese conocimiento para poder actuar de la manera adecuada y acorde al momento acorde, ¿no? También pudiéramos tener estas cuestiones de volverme más empático, de tratar de entender a las otras personas, y al poder entender a las otras personas también puedo aprender de ellas en determinado momento, ¿no? Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero pues hay otras teorías que dicen completamente lo contrario, ¿no? Que aprendemos de modelos, y si los entendemos y si conectamos con ellos, podemos aprender también de su ejemplo. También tenemos nuestras habilidades sociales, que si nosotros nos encontramos emocionalmente bien en nuestras relaciones con las demás personas, nuestro bienestar general también se va a encontrar, pues ahora sí que en un mejor estado, y a su vez, al estar en un mejor estado nuestro bienestar, pues la manera en que nos podemos desempeñar en la vida diaria, pues también va a estar pues, más enriquecida. Y así los componentes de la inteligencia emocional, al conocerlos y al poderlos aplicar, pues nos pueden ayudar a mejorarla, y si necesitamos ayuda, pues siempre recurrir a un experto para mejorarla. Hoy conoceremos a un nuevo cimarrón que se acaba de integrar en nuestra casa UABC. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor, conductor de Sensor UABC. Me gustaría que me dijeras tu nombre y a qué licenciatura acabas de ingresar. Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat, tengo 20 años y voy para la licenciatura de Comunicación. Muy bien, platícanos cómo ha sido tu experiencia en esta semana de inducción y cómo se ha adaptado tu grupo. Ha sido muy buena, he conocido a todos mis compañeros, bueno, mejor a la mayoría. Hemos entablado un buen grupo, los maestros han sido muy accesibles y muy comprensivos con nosotros. Platícanos, ¿cómo esperas que sea tu estancia aquí en UABC? Espero que sea una estancia muy buena, que pueda crecer más de la que ya estoy haciendo ahorita, y pues espero terminar ahora sí que los 4 años de carrera. Muy bien, perfecto. Te deseo todo lo mejor en esta tu carrera. Muchas gracias por participar. Continúa viendo Sensor UABC. Hola, bienvenidos a la cápsula Actívate. Soy Julio Luna Jr. y el día de hoy, tomando en consideración las recomendaciones sobre actividad física publicadas por la OMS en 2021 y de igual manera también considerando las recomendaciones del licenciado Eduardo Enciso publicadas en la página web del Ministerio de Salud Pública,
El objetivo principal de esta sección es compartirles una recopilación de 10 recomendaciones principales para que este verano puedan realizar sus deportes o actividades físicas de manera segura ante las altas temperaturas y las olas de calor que se presentan en la región. 1. Vigilar el horario. Es recomendable no salir a practicar deporte ni actividad física durante las horas del día en que las temperaturas están más altas. Practicar ejercicio a las primeras horas de la mañana o a partir de las 6 de la tarde sería lo más recomendable. 2. En caso de que el único rato que se tiene libre para hacer ejercicio es en las horas de más calor, hay que buscar alternativas como lugares con arboledas, carpas, una cancha techada o cualquier lugar adecuado que dé sombra. 3. Para evitar la deshidratación, justo antes de la actividad física y durante el ejercicio, mantener una hidratación constante pero moderada. 4. Considerar también qué tipo de ropa utilizaremos es igual de importante. Se recomienda usar ropa muy ligera, transpirable y cómoda. 5. Si el clima es muy seco, se recomienda de igual manera hidratarse la piel. 6. Protegerse la cabeza con sombreros, boinas o gorras. 7. Hacer uso del protector solar, ya que con el calor es casi tan fundamental como hidratarse. Protegerse del sol con una crema ligera y resistente al sudor es básico, sobre todo en la cara y los antebrazos. 8. Si se practica deporte en hora de mucho calor, es recomendable reducir el tiempo de esta actividad respecto a la que haríamos normalmente. 9. Tras la actividad deportiva, darse baños de contraste o un baño de agua fría ayuda a la recuperación. 10. Y por último, dormir entre 7 y 8 horas. Si las altas temperaturas no nos han dejado conciliar el sueño y el descanso no ha sido el adecuado, deberíamos disminuir la duración de la actividad deportiva para evitar descompensaciones. Esta fue la cápsula Actívate, con imágenes y edición por Keoni Kulin y Julio Luna Jr. Hasta la próxima. Hoy conoceremos a un nuevo cimarrón que se acaba de integrar a la UABC, que nos contará su experiencia en esta semana de inducción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor, conductor de Sensor UABC. Nos gustaría que nos dijeras tu nombre y a qué licenciatura acabas de ingresar. Soy Yania Macías, y estoy en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Muy bien, Yania. Platícanos cómo ha sido tu experiencia y cómo se ha adaptado tu grupo. Pues por el momento, este es mi primer día, pero todo ha estado muy bien, muy cómodo. Todas las personas con las que he compartido plática han sido muy agradables y creo que va a ser una bonita experiencia. Muy bien. Platícanos ahora cómo esperas que sea tu estancia aquí en UABC. Pues espero que sea muy versátil, espero que nos tengan de un lado a otro, que nos tengan con muchas actividades, que nos tengan un poco presionados para que haya un poco más de, ¿cómo por así decirlo?, versatilidad. Que pues yo siento que va a estar muy cool, siento que vienen cosas chidas. Muy bien, continúa viendo Sensor UABC. Que lo vean como algo esencial que les va a servir a lo largo de toda su vida, ¿no? Que no solamente es para su vida académica, sino también su vida personal y eventualmente profesional. Que acudan, como les dije, ya a algún tipo de asistencia de un profesional experto, con el orientador o con el psicoterapeuta, y que vean que no hay nada mejor en este mundo que invertir en uno mismo, porque si algo tenemos bien claro, o de las pocas cosas que son claras en esta vida, es que lo único que vamos a tener con nosotros para siempre es a nosotros mismos. Así es que hay que empezar a trabajar en uno. Y bueno, pues agradezco a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por la invitación a esta facultad que le tengo tanto cariño, tanto amor, aquí a mi casa. Y pues bueno, espero verlos próximamente por aquí, muchachos. Un saludo a toda la comunidad estudiantil.
Llegó la hora de despedirnos por el día de hoy. Te agradezco por llegar hasta aquí con nosotros. Te deseo un gran inicio de clases y que alcances el mayor aprendizaje. Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si te perdiste la transmisión en vivo, no olvides seguirnos todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. Te recordamos que puedes seguirnos en Instagram y Facebook como Sensor UABC. Y si te perdiste de un episodio de la temporada pasada, puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.